cambio climático. Que las fábricas echan tanto humo que para que los animales no se mueran por las fábricas. Y que se está calentando mucho el planeta. Si contaminamos, Que se cambió el cambio de la temperatura. Que los icebergs se deshacen. Por lo tanto, el mar aumenta. que cambian el tiempo, la temperatura. Pues que por lo de los coches el humo está haciendo que el planeta se ponga más caliente. Pues que nosotros va a dejar de existir la Tierra y nosotros vamos a dejar de existir. Claro, también. Porque si, por ejemplo, se mueren todos los árboles, nosotros no podemos respirar, porque nosotros respiramos de la nariz, de los árboles. De los oxígenos. Que por el cambio climático los pájaros se están viajando a otros lugares. No me acuerdo. ¿De qué va mi clase? Es que lo hemos dado en segundo. Lo dimos. En primero. Ah, vale. No. Es que de 2 años como que me voy a acordar. Y se están derritiendo los polos. Eso también. Eso es lo que dice él. Pero yo no creo. Es como un efecto que hacemos nosotros que pase por la contaminación que provocamos nosotros. Yo creo que ahora hace más calor porque con la contaminación de los coches se está destrozando la atmósfera. Para mí el cambio climático es, pues, no sé, cuando, por ejemplo, antes te dicen ahora los abuelos, ahora no nieva nada y antes nevaba más, pues para mí es eso. O que ahora, por ejemplo, antes se veían más especies de animales y ahora se suben más para más arriba de las montañas. Y pues va cayendo menos precipitaciones, aunque hay veces que cae un chaparrón que flipas. Haciendo lo que estamos haciendo con nuestro planeta, que le estamos descuidando por completo, tirando plásticos, no sé, contaminando. Lo que pasa es que hace que nuestro planeta reaccione de una forma que no es la que tendría que reaccionar. Entonces suben las temperaturas en algunos lados o bajan. Porque hay mucha pérdida de animales y el deshielo de los glaciares hará que muchas costas se inunden y provoquen inundaciones catastróficas. Porque subirá el nivel del mar. Claro. En España no se ha notado tanto, pero por ejemplo las temperaturas últimamente son más elevadas de lo normal que hace otros años y sí que hay otros países pues en los que sí que se está notando. Solo no se ve a los dos picos. Reciclar. No tirar la basura por ahí. Tirar la basura en las papeleras. Utilizar menos pajitas porque no tiene sentido utilizarlas porque podemos beber a morro. O también hay otra cosa, que si tú usas una cosa en vez de tirar, la puedes reutilizar. También nos han dicho que en vez de llevar botellas de plástico, que llevemos cantimploras de metal, botellas de cristal. Pues quitar los plásticos de las pajitas. No usar plásticos. Porque luego tarda mucho en... El papel de albal, por ejemplo, no se desintegra nunca. Si lo echas al fuego, se hace una bola, pero no se desintegra. Es indestructible. Iron Man es indestructible. Pues que dijera en la tele que hubiera menos contaminación y que la gente reciclara más. Que se quitaran los coches de gas y pusieran eléctricos y que no hubiese tanto humo. Y también una vez soñé que metíamos en un congelador gigante el planeta y así ya se enfriaba un poco. Pues que ya no es solo reciclar los plásticos, que es también usar menos y que hay que empezar a fabricar más cosas que contaminen menos. Nos morimos. Morirnos. Voy con Marta para no llevar 2 coches. A ver, los ecoladrillos son unas botellas y con el plástico que tenemos nosotros reciclado, pues lo metemos a presión y podemos hacer bancos, mesas, pues, y luego con el papel pues le trituramos, le echamos agua y se hace como una masa
luego lo extendemos como en una rejilla, le ponemos un trapo, una bayeta para que se quite la humedad y lo ponemos a secar. Y pues luego podemos reutilizar otra vez el papel. Para los bocadillos, en vez de traer papel albal, hicieron otro curso portabocadillos. Sí. Y en vez de traer papel albal al cole, pues lo traemos en el portabocadillos. Yo vengo andando y cuando llueve vengo en coche. Pues yo, como mi madre luego se tiene que ir a trabajar, pues vengo en coche, pero le he dicho un montón de veces que vengamos andando, pero es que ella no quiere. Yo en mi casa reciclamos más y intentamos ir en transporte público más para no... Yo como estoy al lado del colegio voy andando siempre. Somos ahora los alumnos los que tenemos que actuar y se nos están ocurriendo alguna iniciativa, como por ejemplo hacer mercadillos benéficos o actividades en el recreo, para concienciar a la gente de este gran problema. Sí, ahora mismo mi madre y yo estamos en una asociación llamada Segovia por el Clima, que lo que hace es intentar que todo el mundo se vaya uniendo para así evitar tanta contaminación. Pues llevamos unos años trabajando con los ODS, cada curso tratamos parte de esos ODS y pues las actividades se las distribuyen entre todas las asignaturas y en cada asignatura siempre tratan algo relacionado con los ODS para concienciarnos, la verdad. En mi casa estamos intentando cambiar todas las cosas poco a poco. Lo que pasa es que si luego la gente no lo hace, pues piensas, porque una persona del mundo lo haga, no va a cambiar. Porque tú lo hagas, no va a cambiar el mundo. Es cuestión de ponerte y decir, tengo que hacer eso porque es el futuro. No nos queda otra. Por todo Marte, paseo nocturno por Saturno. Esto es lo de la cumbre climática, ¿no? A ver, depende. Son los políticos que creen que el cambio climático es importante y que hay que cuidar la tierra y todo, o son los políticos que les da igual que... Queridos gobernantes, queremos que hagáis esto. Pues no construir tantas fábricas. Bueno, que pueden construir fábricas pero que no echen tanto humo. Prohibiría los coches con gasolina. Pues lucharía con la tierra para que no haya más incendios. Que haga algo para mejorar y para ayudar al planeta. Que le pidiese a la tele que le grabara y que todo el mundo estuviera viendo la tele y que convenciera a la gente y que la gente le hiciera caso. Pues que haya otro transporte que no contamine tanto con el coche. Pues para empezar en mi opinión, yo creo que a ellos no les importa mucho porque hay algunos que ni creen en el cambio climático. Ordenar, que se limpie el planeta un poco más y dejarse de tanto gobernar. Pero las placas solares, por ejemplo, valen dinero y hay gente que no se lo puede permitir, entonces los que mandan pues podrían contribuir con eso y poner una parte del dinero. Pues que hagan algo porque nos va a afectar dentro de un pocos años. Pues yo les diría a los señores políticos que actuaran ya, porque no hay tiempo para dejarlo pasar, porque ya nos está pillando esto y nos está afectando de verdad a todos y que son ellos los que tienen que saber cómo actuar y deben de hacerlo ya, porque si no, esto se está destruyendo todo y rápidamente, cada vez más rápido. Energías renovables 100%. Que obliguen a la gente en el país, porque la mejor forma de que alguien cambie es utilizándola. Claro, tampoco es una forma muy extrema, pero poco a poco. Que sigan el camino que están soñando. Desde entonces no ha parado de bailar. Queremos saludar a los de la ludoteca que nos han dado la oportunidad de hacer este vídeo. A nuestra profesora de ciencias, Victoria, que es la profesora de otra clase y que nos ha enseñado el cambio climático y todo, y a mi familia por poner el telediario.